Dijo Cristina, no dice soy inocente. Hay una campaña que intenta ir contra los fiscales y que para mí es para preocuparnos severamente, Waldo. Sí, además, como vos decías, las amenazas nos están amenazando a todos. Yo acabo de judicializar una amenaza a mí que me hicieron en Instagram. Yo estoy bastante acostumbrado. Con un agravante que no, yo en lo personal no confío en las fuerzas federales, no en los hombres de la Fuerza Federal, sino quien comanda la Fuerza Federal, que hoy es el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿no? A ver, estamos hablando de dos ministros a cargo de la seguridad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la seguridad nacional, que estaban en el mismo gobierno de Cristina cuando sucedió la muerte de Nisman. Eso es importante también traerlo aquí, ¿no? Además, a la mesa. Además, el mismo clima, la misma época, es un déjà vu, ¿no? ¿Viste esa frase que dice... en la Argentina te vas 15 días y cambia todo, volvés 10 años después y sigue todo igual. Yo me metí en la política formal nacional en épocas de la persecución al fiscal Nisman, donde se metían en su familia, donde mostraban cómo Damián Pachter tenía un boleto de tren, de avión a través de Telam. Y hoy ves cómo los servicios de inteligencia, la señora vicepresidenta de la Nación, que acaba de tuitear hace un rato nuevamente, muestra teléfonos de gente por televisión, números de teléfono, los servicios de inteligencia, berretas que tenemos que están para investigar cuestiones que no investigan porque aterriza un avión en la Argentina iraní-venezolano, que en el mundo tiene requisitos para no entrar. Sin embargo, ella saca un apellido Chancalay, digo casi bizarro, y lo confunde a un jugador de Racing, pobrecito, con un narcotraficante. Y estamos en un déjà vu donde no confiamos en nuestro gobierno, donde, como decía el doctor, desconocen no solamente el sistema de derecho, desconoce el sistema democrático, porque en 1789, cuando la turba le corta la cabeza a María Antonieta, se instala el sistema democrático donde las minorías tienen derechos y se las cuida a través del sistema democrático. Si no, como hacen ellos, ¿quién llena la plaza y más grande tiene más fuerza? Mussolini tenía razón Hitler, tenía razón Ceausescu. Está en línea el presidente de la DAIA. Quiero hablar con Jorge Nowlovich para ver si tiene esa sensación y qué es lo que está pasando en la DAIA y qué le pasa a él particularmente cuando escucha lo que dice el presidente. Cuando escuchó un montón de cosas seguramente, cuando escuchó esa frase de ojalá que Luciani no se suicide. Esta es la frase más fuerte, más definitiva. Dice Waldo Wolf que es un clima parecido a ese tiempo en el que murió Nisman y por eso queremos hablar con el presidente de la DAIA. Estamos reconectando. Jorge está en línea. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola María, ¿cómo está? Nos interesa muchísimo su opinión en este momento. Bueno, la opinión la sacamos en un comunicado condenando la comparación de un fiscal muerto con un fiscal vivo. Casualmente los dos investigaban al poder, que es lo que tiene que hacer un fiscal. Justamente lo que tiene que hacer un fiscal es investigar al poder, porque si no, no sirve para nada, aunque sea incómodo. Y si después las pruebas son suficientes, se responsabilizará y si no, se desestimará. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier república? Y realmente la comparación con la pandemia y la SOA, que también ayer todo el mundo habla solamente del tema del fiscal, pero el tema de pandemia y SOA también merece ser condenable. No es lo mismo una cosa que otra, porque no se puede poner en números eso. Y el único poder, volviendo a lo primero, María Laura, el único poder que tiene facultad para investigar y para admonizar al otro, es el Poder Judicial, no es al revés, no es el Poder Ejecutivo el que puede opinar sobre el Poder Judicial. Y la verdad que si están en crisis nuestro derecho a decir y nuestro derecho a investigar, está en crisis la República entera. Hablamos recién, o por lo menos yo mostraba algo que hablé más temprano con Marta Nercella, su abogada, la abogada de la DAIA, digo, y vocera también, y decía juicio político por inhabilitación moral por esto que está haciendo el presidente. ¿Usted qué opina? No, pero además de eso, el presidente no está diciendo la verdad, porque en la DAIA dijo que Nisman había sido asesinado. Lo dijo por televisión y además fue a la marcha por el asesinato del fiscal Nisman. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Así que no sé por qué
nadie le pidió eso, nadie le pidió. Además, mencionar al fiscal con nombre y apellido, militar en la causa, en contra de una causa que tiene que ser, al contrario, tiene que proteger al fiscal, abrazarlo y decirle que opine, investigue como quiera. Hay que proteger más a los que piensan distinto que a los que piensan iguales. María Laura. En cualquier momento vamos a hablar con los que están en la Asociación de Fiscales, porque es importante saber qué es lo que van a hacer, qué van a hacer los fiscales en general y en particular con esta cuestión. Vamos a recordar, y le recuerdo a Jorge Knoblovich, que está con nosotros, y también a Gallo Tagle, que está acá, que los fiscales no es que escriben de un día para otro un alegato. Un alegato tiene un montón de trabajo detrás. Digo porque se está frivolizando un trabajo que lleva mucho, pero mucho tiempo. Tienen que ver las pruebas, tienen que escuchar también los testimonios, ¿verdad? Digo, doctor, ayúdeme. A ver, es muy importante esto que estás destacando por lo siguiente. Primero, que hayan llegado a hacer este alegato de 9 días es un trabajo realizado por fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía que demandó años. Acá estuvieron trabajando a lo largo de este proceso más de 15 magistrados entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, con lo cual no es una causa, y con la importancia que tiene, que se haya llegado al día de los alegatos sin la información y el trabajo adecuado que han realizado. Ahora, entre toda la información que hay que tamizar, el problema es que se habla de suicidio del fiscal Nisman y la causa que está en trámite en el Poder Judicial, su carátula es sobre homicidio. Hay pericias y pruebas que están apuntalando la hipótesis del homicidio y está elevado a juicio ese proceso con un imputado involucrado en esta causa. Está siguiendo de cerca todo lo que está pasando Hernán Capielo, que tenemos la suerte de que esté aquí en el estudio también. Es un día especial, Hernán, es un día particular. Estamos, decía recién Waldo, estamos con un déjà vu, estamos viviendo momentos de mucha angustia. Cuando se empieza a hablar de estas cosas, no se va por buen camino, y el que empezó es el presidente, nada menos, diciendo ojalá que el fiscal Luciani no se suicide. Sí, María Laura, primero una precisión ahí, como decía el doctor Gallo Tagle recién, hay un imputado que está procesado como partícipe de homicidio. Digo, o sea, no es que la justicia no dijo que esto no es un homicidio. Hay un señor que está procesado como partícipe de homicidio y hay un peritaje que es lo que llevó al juez Julián Arcolini a disponer esa medida. Eso y otras pruebas, ¿no? Otras evidencias. Y eso fue revisado también por la Cámara Federal, con lo cual hay una investigación que para la justicia tiene esa hipótesis como la hipótesis prevalente, a punto tal que hay una persona que está puesta a disposición por ese acusado de ese delito, que fue el informático, el señor Lagomarsino, el señor que le llevó el arma, ¿sí? Y que claro, fue la utilizada claro, para la muerte de Nisman. Claro, a ver, hay una causa. Otra vez el presidente hablando de una causa, ¿no? Hay una causa, hay un poder judicial, hay una cosa, como vos decís, no está cerrada y dice suicidio, ¿verdad? No, al revés. Lo que está abierto está más cerca del otro lado. Está más cerca del homicidio. Claro. Por lo menos hay una persona que está formalmente procesada con el procesamiento firme por ese delito. Y por eso era importante la palabra de la DAIA, tanto de Marta Nercellas como de Knoblovich, que antes de la muerte de Nisman, fíjense, hablaba del estado de las cosas que se vivía y era muy inquietante, ¿no, Waldo? Sí, a mí, yo no sé, creo que no está al aire más el doctor Knoblovich. Está en un almuerzo, lamentablemente. En el año 2015, esa noche del 17 de enero, perdón, del 18 de enero, domingo 18 de enero, quien me llama a las 12 de la noche, yo era vicepresidente de la DAIA y el actual presidente de la DAIA era secretario general, y me llamó y me dijo, mirá, me llamó un periodista que en Twitter comienza a aparecer también Pacher, ¿no? Información, no sé quién lo había llamado, pero comienza a aparecer información que pasa algo en el departamento de Nisman. Me dicen que yo nunca me acuerdo porque yo estaba durmiendo, ya eran como las 12 de la noche, y me dijo, ¿se murió o lo mataron? Pero salté de la cama. Y nada, mientras hablaba el doctor Knoblovich, yo me acordaba del clima de época. Porque esa noche pasó algo, permitime contar la anécdota, yo era vicepresidente y empezó a sonar el teléfono en mi casa mucho y mi mujer me pregunta, ¿qué pasa? Le digo, la dirigencia de la comunidad judía me está pidiendo, yo coordinaba en aquel entonces la seguridad desde lo político de las instituciones, me está pidiendo custodia. ¿Y qué les contestás? Bueno, que yo no considero que no están bien custodiados y lo va a custodiar el mismo ministerio que tenía que custodiar a Nisman. Y hoy pasa lo mismo,
¿quién va a custodiar a los fiscales? ¿Las fuerzas federales, que tiene un ministro de Justicia que les dice que se tienen que ir todos por la ventana? ¿Quién me va a custodiar a mí después de una amenaza? ¿Ustedes pueden creer que yo, después de que Nis y Minio, que son los procesados porque abandonaron al fiscal Nisman y liberaron la zona, me voy a dejar cuidar por una supervisión de un ministro de Seguridad como Aníbal Fernández, que inventó que el piloto del avión que aterrizó en Argentina no era quien finalmente es, un simpatizante de las fuerzas al-Quds? Nosotros estamos ante un clima de gravedad institucional, para mí, que es un déjà vu inusitado. Fíjense que Lilita Carrió habló hace un ratito por la radio y dijo algo muy fuerte y muy parecido. Escúchenlo. El presidente de la República. No es cierto que Nisman se suicidó. A Nisman lo mataron. El presidente de la República lo que hace es una amenaza mafiosa. A los jueces y a los fiscales y a sus familias debe otorgársele una custodia complementaria por fuera de la jurisdicción federal, que es la Policía Federal. Es decir, el presidente miente y hace una amenaza mafiosa. Pero cuando el presidente miente, miente a sabiendas. En consecuencia, cuando se miente a sabiendas y dice espero que no se suicide, lo que está diciendo, espero que no aparezca suicidado. ¿Vos pensás que hay riesgo de vida para cualquiera de ellos? Sí, señor. Ahora, el responsable es Aníbal Fernández. A ver, fíjense las similitudes, ¿no? Está diciendo lo mismo que dice Waldo Wolf, que tengo entendido que hoy no habló con Lilita. Hay un tiempo que se parece a este, donde estaba Aníbal Fernández, y que se supone tiene que ser el que cuide, dígame si me equivoco, doctor Gallo Tagle, la seguridad de todos los magistrados y de los fiscales, ¿verdad? Hay un tiempo y hay una interpretación que hace ella de mensaje mafioso, que está diciendo, espero, dice Lilita, que no aparezca, atención Hernán, es importante esto, ¿no? Que no aparezca suicidado Luciani, mientras está, insisto, mientras hay una causa por asesinato de Nisman. Esto suena a advertencia por donde lo mires. ¿Haces un esfuerzo para decir, ¿se puede haber equivocado? No, porque cuando volvió a hablar hoy, dijo, se corta el relato de que a Nisman lo mataron. O sea que el presidente está dando un aviso. Dos datos, María Laura. Esta mañana estuve conversando con jueces federales de Comodoro Pi para decir, ¿lo viste al presidente? ¿Qué pensás? Y dicen, si no es una amenaza, pegó en el poste. Me decían jueces federales preocupadísimos, que decían que hablaban del clima de época, hablaban de este desconcierto grande. Segundo dato importante. Terminó el fiscal Luciani el alegato y al día siguiente hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia de reforzar la custodia de los jueces del Tribunal Oral, y con respecto a los fiscales ya tenían un refuerzo de esa custodia después de que apareció en la tapa de página 12 la fotografía donde aparece el fiscal y el juez en el equipo de fútbol en el Liverpool, ante la posibilidad de que hubiera alguien tentado de poder ir en contra de ellos. Ese día, en la vereda del Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, una persona que caminaba por la calle acuchilló a otra persona y la dejó herida tendida en el piso. En la Corte Suprema de Justicia se encendieron las alarmas, porque dijeron, ¿qué es esto que está pasando acá? Un caso horrendo, era un caso de una persona que estaba apuñalando a otra que era testigo en un caso de corrupción contra el servicio penitenciario. Nada que ver con esta causa, pero en tribunales la sensibilidad era tanta después de lo ocurrido ese día, que lo primero que pensaron es, ¿qué es esta locura que está pasando en la vereda del Palacio de Justicia? Bueno, y después Menos de esto, mal que le pusimos custodia a los jueces, claro, me dijo un funcionario. Por supuesto, y después de esto viene el presidente a decir, ojalá que Luciani no se suicide, porque esa es la frase, lo tenemos que recordar a cada rato. Después de ya estaba este estado de las cosas que vos describís también, Hernán, y aparece esta frase y aparece la confirmación hoy diciendo el presidente que cree que Nisman se suicidó, relatando y dice cortando un relato. Está en línea el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, está Ricardo Toranzos, le agradezco un montón porque sé que está de viaje, vamos a tomar contacto con él. Lo primero que le pido es que me diga qué pasa hoy en la asociación, qué pasa entre los fiscales, qué sienten los fiscales después de la palabra del presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar acá. Bueno, esto yo le decía ahí que no se puede tomar
a esto de manera aislada la declaración de ayer del presidente. Recuerden que apenas terminó el alegato, el doctor Luciani y el doctor Mola, salió un comunicado oficial de la Presidencia de la Nación condenando la actividad que había realizado el Ministerio Público. No solo eso, sino que agravió, descalificó justamente el desarrollo de toda su exposición. Aún antes que la defensa tuviese un orden de participación, parece que totalmente prematuro hizo un posicionamiento dentro del juicio, quedando pendiente todavía el desarrollo de la exposición o de la hipótesis o de la crítica de la defensa técnica, pero además teniendo en cuenta de que no hay una resolución definitiva en el proceso, claro. Los jueces todavía tienen la posibilidad de tomar una postura de absolución o de condena, por lo que esa injerencia parecía adelantar una opinión, presentar una presión, decir cuál era lo que le interesaba al órgano político, justamente al Poder Ejecutivo, cuando esa situación realmente es no aceptable, es indebida en un proceso en trámite. Eso fue lo primero. A ver, perdón, lo voy a interrumpir porque lo que está diciendo es ahí empieza la primera de las situaciones incorrectas, ¿no? Del presidente. El presidente además con un comunicado que hemos mostrado aquí en este programa con toda la parafernalia de la Presidencia de la Nación, en nombre de la Presidencia de la Nación, metiéndose en algo que no se tiene que meter, que es el Poder Judicial. Eso es lo primero que es clave, porque a partir de eso empiezan a pedir juicio político muchos diputados, ¿no? Y esto creo que es, ahí arranca para los fiscales, para ustedes. No, y además, en ese momento nosotros nos expresamos, manifestamos nuestra situación de que entendíamos que eso estaba muy cercano a una injerencia indebida e irregular, por lo tanto le pedíamos prudencia a los representantes del orden político en expresar sus críticas respecto del proceso, de manera tal que no se tome como una presión o como una determinación de conducta por parte del tribunal. En ese contexto, en ese marco, el presidente ayer continúa agraviando la tarea del Ministerio Público y luego hace una analogía con un hecho que para los fiscales es sumamente sensible, como la muerte violenta del doctor Nisman, y luego hace una comparación y lo pone justamente al doctor Luciani en ese orden de probabilidades. Esto para nosotros pareció realmente sorprendente, grosero, innecesario hacer ese tipo de comparación. Yo le decía, solamente con solo pensar que la familia del doctor Luciani estuviera viendo la televisión y viera que nada menos que el presidente de la Nación está estimando una posibilidad de una conclusión violenta de vida, era muy extraño en ese orden de apreciación. Mucho más porque antes de hacer esa comparación y esa manifestación respecto a Luciani, había hecho una injerencia directa de una causa en trámite. El trámite de la muerte del doctor Nisman es una causa en trámite, claro, y no tiene ninguna conclusión como la que él manifiesta. Por el contrario, existe una hipótesis inversa a la que él sostiene. Y eso llevó a que exista un repudio inmediato, aún en las madrugadas, de todos los fiscales, porque entendemos que ha aumentado el riesgo que corren los fiscales, en especial Luciani y Mola, en este tipo de causas. Recuerde que él es el responsable de la seguridad, claro, de la integridad física de los fiscales, su familia, sus colaboradores, porque las fuerzas de seguridad que nos cuidan o que nos contienen dependen del señor presidente. Exacto. Por lo que es un absurdo que él esté tachando o concretamente aumentando el riesgo de cada uno de los operadores judiciales. Ricardo, tengo un montón de preguntas para hacerle. La primera es si está sintiendo que hay un clima parecido previo a la muerte de Nisman, y se lo pregunto porque
me recuerdo a mí misma hablando con el fiscal Rívolo, que hoy está con una complicación física por el día, pero digo que me recuerdo en los días previos, lo recordaba acá Waldo Wolf, los días previos donde había un clima muy espeso, ¿no? Y Waldo dice que hay un clima feo en este momento, con todas estas declaraciones. Está el Partido Justicialista organizando supuestamente una marcha en apoyo a Cristina y sigue Cristina Fernández de Kirchner haciendo declaraciones a través de Twitter, el presidente que desdice pero empeora. ¿Cómo viven ustedes los fiscales este clima de hoy? Sí, yo lo primero que quería plantear es, más allá de, nosotros no nos involucramos porque justamente no hacemos lo que criticamos en la causa en trámite. Lo que nosotros estamos planteando es la situación de los fiscales que han desarrollado una tarea y que deben tener un orden de contención estatal. Claro. Advierta de que es tal irregular las manifestaciones que hacen algunos funcionarios políticos que la comunidad está debatiendo como si hubiese una sentencia. La sentencia no existe, todavía no se dictó, no hubo conclusión del trámite. Existe todavía el desarrollo de la defensa de cada uno de los imputados. Allí podrán explayarse, justificar las conductas, descartar los hechos, descartar la prueba, porque esa es la discusión que se debe dar. La discusión es técnica, es de acuerdo a elementos probatorios. Eso es lo que se hace en un proceso judicial. Hace minutos nada más estábamos hablando con Gallo Tagle, que está con nosotros, el presidente de la Asociación de Magistrados, de cómo trabajan los fiscales, del tiempo que trabajan, de que un alegato no es que, a ver, un rato antes se sentaron a hablar. Es un montón de trabajo, es un trabajo muy serio, es un trabajo de mucha escucha, de testimonios, de mucho papel, de mucha documentación, de mucha prueba. Exactamente. Mire, este proceso que nos tiene justamente ocupado es un proceso de años. Antes de que intervengan los doctores Luciani y Mola, hubo fiscales de instrucción que recolectaron esa prueba, la presentaron ante un juez de instrucción, un juez de primera instancia, ese juez revisó, controló, las defensas controlaron esa situación, fueron a órganos de revisión, ellos entendieron que había una causa probable para ser debatida en juicio, pasó a la etapa de juicio y la etapa de juicio lleva 3 años. Eso es lo que le quiero transferir a la comunidad. Eso es muy importante que lo explique, muy importante, lo estamos diciendo acá desde que empezamos hoy. Lo importante es no desviarnos de que esto es un trabajo muy serio, ¿verdad? Y de que están presentando, lo que están presentando es una larguísima investigación. Lo que hicieron justamente en su alegato, el doctor Luciani Mola, es una evaluación de testimonio, documentación, pericia, informes de distintos organismos, revisiones contables, y ellos entendieron de que ese elemento, esa evidencia, ratificaba una conducta y a esa conducta la encuadraron en un tipo penal y solicitaron una estimación de pena. Pero lo que ustedes conocieron quizás mediáticamente, que fue el alegato de los 2 fiscales, en realidad es una conclusión de un trabajo de años y que lleva un montón de gente atrás tratando de hacer un orden de verificación. En esa situación parece extraño que se le achaque a los fiscales utilizar una prueba que no era conocida, porque son elementos incorporados al expediente, son escuchas que tuvieron que tener un análisis previo o una autorización judicial. Toranzos, le quiero preguntar, si no sé si usted escuchó a Lilita Carrió, recién la escuchamos, ella dice que es un aviso mafioso lo que dice, porque lo que dijo el presidente, lo tenemos todos presentes, dijo que no le pase al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Y lo que dice Lilita es, según su punto de vista, es que no aparezca suicidado, porque es lo que él está contando como relato y remarcando hoy qué es lo que pasó. ¿Hay miedo al respecto? No, yo creo que no hay miedo, creo que los fiscales han desarrollado su tarea a conciencia, es un elemento que fueron construyendo en función de pruebas, y ellos han decidido y han puesto a sometimiento de la defensa, del tribunal, para que se revise su posición y su hipótesis, y si se cree que tienen razón, se realice la condena. Pero
También quiero decirle al señor presidente de que cualquier cosa que le pase a los fiscales es su responsabilidad. Ahí está, porque claro. él es justamente la mayor autoridad del orden del Poder Ejecutivo, que debe asegurar que los fiscales cumplan su tarea de manera imparcial e independiente y que no reciban presiones de ningún tipo. Los fiscales constantemente ponen su rostro frente a la delincuencia. Más allá de este caso, delincuencia organizada en el tema narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, si nosotros desprestigiamos justamente la tarea sin tener un recurso o sin hacerlo por la vía legal pertinente, en realidad le estamos aumentando el riesgo a ese operador judicial. Y es responsabilidad de justamente del Poder Ejecutivo que a los fiscales puedan desarrollar tranquila y transparente su función sin tener ninguna injerencia indebida. A ver, que quede bien claro lo que acaba de decir, me parece que es lo más importante que se dijo después de esta frase incalificable de Alberto Fernández. La frase de Fernández ya la conocemos todos, la vamos a repetir, es incalificable, hay quienes la interpretan como un mensaje de la mafia, pero lo que acaba de decir Toranzos, que es el vicepresidente de la Asociación de Fiscales de la Nación, es la responsabilidad, lo que le pase a los fiscales es responsabilidad del presidente. Y esto es lo más importante que tenemos que decir y que acaba de decir el vicepresidente de la Asociación de Fiscales. Es responsabilidad del presidente, lo es naturalmente y lo es más que nunca después de esto, Toranzos. Sí, por eso es que yo le decía, lo que nosotros planteamos es prudencia en este momento. Nosotros podemos llegar a crear un conflicto social o una interpretación incorrecta dentro de la comunidad del desarrollo de un proceso. Exacto. Si nosotros los ponemos a la gente en un orden de presión de que esto ya fue concluido, concretamente sería negar la etapa que tiene la defensa de poder cuestionar ese dictamen. A ver, fiscal. quiero saber si la opinión de quienes están acá, somos muchos los que estamos acá trabajando en un día muy especial, donde este canal decide que esto no se puede dejar pasar, esto que está pasando y lo que dice el presidente y lo que ratifica el presidente. Lo que pase con los fiscales, por supuesto que ojalá no pase nada, nunca jamás. ¿Es responsabilidad del presidente, como dice Toranzos? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Toranzos, pero yo lo que quiero señalar también es esto. No solo es una cuestión de seguridad, una cuestión vinculada a las responsabilidades por la custodia de los magistrados que intervienen tanto en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial. Se está poniendo en jaque la democracia, porque más allá de esta causa, que es lo que hoy nos convoca y tiene tanta repercusión, toda la actividad que se está desplegando en el mismo sentido, con todos los procesos que están en trámite, están poniendo en jaque la democracia y generando miedo en la sociedad. Por eso cuando alguno estaba diciendo recién, están desviando la atención. Nosotros hace mucho que estamos señalando que con todo este procedimiento lo que se está haciendo es desviar la atención de lo que verdaderamente se está investigando. Desinformar a la sociedad recibe una información absolutamente sesgada, se habla de suicidio cuando es homicidio, se habla de lo que están realizando los fiscales sin calificar cuál es el error en el alegato que han realizado. O sea, no hay contenido en todas las críticas que tienen un nivel de agresividad y de amenaza importante y se está exacerbando, decíamos antes, el clima que se está viviendo en el país. Se está gigantando una grieta, quién está a favor y quién está en contra, donde la tarea que tendríamos que estar cumpliendo todos los que tenemos una función en el Estado es tratar de lograr la concordia, disminuir esa grieta, buscar la información, porque el presidente es presidente de todos los argentinos, con independencia de quienes lo hayan votado, es presidente de todos. Y los fiscales también son de todos, los fiscales representan a la gente. Pero perdón, y la función del fiscal es acusar, es investigar. Si él advierte que no hay materia para acusar, no lo va a hacer. Pero si la investigación que el fiscal está realizando lo lleva a concluir que los elementos de prueba que se han colectado tienen una envergadura suficiente como para un alegato de 9 días, como el que realizó el fiscal Luciani y Mola, entonces hay que prestar atención y eventualmente con los mismos argumentos y con la misma idoneidad que se llevó adelante el alegato de los fiscales, la misma idoneidad es esperable que se realice en las defensas para demostrar la cara opuesta de esto, que es el procedimiento que debemos seguir adelante y después esperar el fallo de los jueces. Y de eso parece que se olvida el presidente. El Ministerio Público representa a toda la gente.
a toda la gente. No puede hacer grieta con el sistema judicial, Waldo. Sí, yo voy a ampliar lo que decía el doctor Toranzos. En función de mi rol, soy diputado nacional y electo por la ciudadanía. No solamente están en riesgo los fiscales, está en riesgo la paz social y yo no creo en la teoría de los dos demonios. El Poder Ejecutivo, el que ejerce el Poder Ejecutivo, tiene mayor responsabilidad. Cuando uno ve eso, el clima de época al que hacíamos referencia, los tweets, la cadena nacional, la utilización de los servicios de inteligencia, esto exaspera a la población. Y debo decirlo con mucha tristeza y con un tono de llamado a la concordia, como bien hacían quienes comparten hoy el panel conmigo. Estamos sentados arriba de un polvorín, porque esto exacerba a toda la ciudadanía, tal cual decía el doctor Gallo Tagle, el presidente es el presidente de todos los argentinos. Y estamos a 1 centímetro de que un loquito se crea con derecho a pegarle un palazo en la cabeza a alguien porque dice que adhiere a una teoría que no es una teoría, porque el sistema democrático, el debido proceso, las instituciones han hecho que la palabra de la justicia con un fallo de cámara esté por encima del comentario o la posición que uno pueda tener en un café. Estamos sentados arriba de un polvorín y desde el Poder Ejecutivo, que tiene la suma del poder público, asusan a la gente a que salga a la calle, a que insulte, a que trate de loco al otro, a que trate de mentiroso al otro, a que trate de operación al otro. Esto en una charla de café no sale de una charla de café. Dicho por un presidente de la Nación, dicho por una vicepresidenta de la Nación, dicho por un ministro de Justicia, estamos en momentos sumamente críticos y yo estoy muy preocupado. Y mientras tanto, Rubén, el presidente dice que no le tiene miedo a la calle, ¿no? De algún modo está llamando a ir a la calle. Sí, no le tiene miedo a la calle porque en realidad lo que está buscando Alberto Fernández es el consenso para incorporarse a esa marcha. Convoca a que la gente salga a la calle, eso es lo que está pasando hoy en la reunión de La Plata del PJ bonaerense. Tienen todavía algunos ruidos, ojo María Laura, con esta marcha, básicamente porque la pelea que se generó adentro de la izquierda por este tema, el silencio que están manteniendo todavía las organizaciones sociales, no está totalmente armada. Te diría que hoy quizás Alberto y lo que está pasando en La Plata son los dos focos para incentivar esta reunión, mucho más incluso que otros. Porque si vos te das cuenta, hay algunos y unos cuantos señores del PJ que están faltando aquí, que son los gobernadores, que todavía no han salido claramente todos, algunos por separado, a expresarse sobre la cuestión. Es decir, este tema de Cristina, que abraza al peronismo y lo quiere llevar junto con ella en su desgracia judicial, todavía no está teniendo todos los ecos que el gobierno quería. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora al mediodía. ¿Qué va a conseguir el PJ bonaerense y de qué manera Alberto va a terminar de convocar? Y por eso nosotros les vamos a mostrar la imagen de los lugares donde estamos. Estamos, por supuesto, en el Senado de la Nación, porque allí está Cristina Fernández de Kirchner, pero también estamos en La Plata con Nacho Damonte, porque allí está la reunión del Partido Justicialista, que ya tiene otro, digamos, otro sentido, ¿no? Está hablando el presidente de que no le tiene miedo a la calle. Están planificando probablemente esta reunión que Rubén describía con todo detalle. No está cerrado todavía, hay muchas cosas que no están cerradas, pero también estamos en el Ministerio Público Fiscal. De allí salió ya el fiscal Luciani, recién lo veíamos, ¿no? De una reunión larga con el procurador Casal. Así es, María Laura, buenas tardes para todos. Llegaron pasadas las 10 de la mañana con Sergio Mola, ¿sí?, con su ayudante fiscal, y estuvieron reunidos hasta pasaditas la 1 de la tarde. Pudimos capturar algunas imágenes, María Laura, de lo que fue un operativo de seguridad verdaderamente impactante, con 2 autos de seguridad, y el fiscal Luciani que se iba raudamente. De aquí pude dialogar, obviamente investigamos junto con la producción de qué trató, cuáles son los detalles, ¿sí?, para poder contarle a todos nuestros televidentes de qué se habló en esta reunión con Eduardo Casal. Apoyo institucional, el total
total. Así fue el textual que me dio una persona muy importante de la Procuración Nacional que formó parte de la reunión, y obviamente también ratificar que obviamente es un mensaje muy importante el que se le da de respaldo a Luciani, y que ellos insisten, ¿sí? En off the record marcan algunos funcionarios que es muy serio el trabajo que hicieron obviamente. Luciani, me dijeron así, fue el textual, es la cara visible, pero hay un equipo de trabajo muy grande, ¿sí? Que detrás de Luciani ayudó a que esta causa llegue a este tema de alegatos y obviamente brinden toda la información que ustedes ya han visto durante las últimas semanas. Así que lo más importante es el mensaje que le da la Procuración a los fiscales, y que la justicia se pone en la vereda de enfrente a lo que ayer expuso el presidente. Bueno, clarísimo lo que dijo Jan, además de destacar una larga reunión. Ricardo Toranzos, como vicepresidente de la Asociación de Fiscales, nos interesa saber esto que dijo. Digo, clarísimo que hay un gran equipo detrás que está trabajando. La cara son el fiscal Luciani y el fiscal Mola. Y yo le pregunto ahora, después de todo esto que está pasando por estas horas, ¿de quién depende la seguridad y qué hace la Asociación de Fiscales al respecto? Lo pide la Corte, pide más seguridad. ¿Cómo sigue ese trámite? Bueno, en principio la Procuración es la que lleva adelante una evaluación de riesgos. La contención y justamente la asistencia de seguridad está dada y lo que pretendemos nosotros como asociación es que la den profesionales, que vaya más allá del raciocinio de la víctima o de lo que quiera cada uno de los fiscales, sino que ese riesgo sea evaluado por profesionales para dar la asistencia y la medida adecuada y lo más correcto posible para garantizar su situación. La Procuración en eso ha tomado justamente la manija y es la que lleva adelante toda esta actividad. Muchísimas gracias, Ricardo, por toda esta conversación. Vamos a seguir todo, absolutamente todo de cerca, y le pido, vamos a seguir en contacto. Nosotros estamos en contacto ante cualquier novedad. ¿Le parece? Sí, estamos, y bueno, quiero también expresar, y siguiendo un poco la pauta del doctor Gallo Tagle, hay que cuidar a los jueces. Los jueces deben tener la tranquilidad y la contención de toda la sociedad para resolver de acuerdo a su leal saber y entender, y que no sean víctimas de ninguna presión o injerencia externa que los pueda torcer en su decisión. Me parece importante destacar las dos cosas, ¿no? La protección a los fiscales y la protección a los jueces. Estamos hablando de los fiscales porque hizo referencia el presidente al fiscal Luciani, pero la protección a todos los que están trabajando en el proceso. Pero que ese es el problema que nosotros estamos señalando. Hoy por hoy estamos en esta instancia de discusión habiendo concluido solamente el alegato. Quedan muchas instancias por delante, no solo los alegatos de la defensa, el fallo y las instancias de revisiones posteriores. Entonces, es como que ya estamos adelantando, con este tipo de presiones que se ejercen sobre el Poder Judicial, un mensaje a los jueces. Entonces, es ahí donde nosotros estamos llamando a la concordia y a la prudencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos que se respete es justamente la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, y dejar trabajar a la justicia con la serenidad que el tema amerita. Es un proceso muy grave, muy trabajoso, durante muchos años se ha llevado adelante este proceso, con muchos magistrados funcionarios interviniendo. Entonces, permitamos que este trámite concluya. El tema no se resuelve en los micrófonos, en las marchas callejeras o en otro lugar, con toda la legitimación que cada una de las expresiones tiene. Pero no podemos estar fomentando la grieta y el avasallamiento del Poder Judicial. Pero esto está sucediendo, lamentablemente, y por eso vamos a tomar contacto